En una licuadora ponemos 9 jitomates medianos previamente hervidos y pelados con un chorrito de agua. Licuamos perfectamente y colamos en un recipiente. En una sartén ya caliente ponemos un poco de aceite vegetal, agregamos la mitad de una cebolla mediana finamente picada y movemos por 30 segundos. Agregamos 2 dientes de ajo finamente picados y movemos por 30 segundos más. Agregamos una zanahoria previamente desinfectada, pelada y picada en cuadritos muy pequeños. Movemos durante un minuto. Agregamos medio pimiento morrón desvenado y limpio, partido en cuadritos pequeños. Mezclamos durante minuto y medio. Agregamos un puñito de hojas de albahaca fresca previamente desinfectada y finamente picada. Movemos 30 segundos y agregamos un cuarto de cucharadita de pimienta en polvo, media cucharadita de ajo en polvo, 2 cucharaditas de orégano triturado y una cucharadita de sal. Movemos por 30 segundos más y agregamos la salsa de jitomate. Subimos a fuego medio y esperamos a que hierva. Bajamos a fuego medio bajo y dejamos ahí por 10 minutos. En una sartén caliente ponemos un poco de aceite vegetal, le agregamos una taza de soya texturizada ya preparada. Ya la tenemos esta receta de cómo prepararla en el canal, les dejamos el enlace. Le agregamos un poco de ajo en polvo y un poco de pimienta en polvo y sal al gusto. Movemos para integrar los condimentos. Apagamos el fuego y vaciamos a la cacerola donde tenemos la salsa. Mezclamos y agregamos media cucharadita de azúcar y un poco de paprika o pimentón en polvo. Mezclamos. Si se reseca, agregamos un poquito de agua. Probamos de sal y agregamos al gusto. Y así es como elaboramos esta exquisita salsa boloñesa sin carne.